se fueron sobre los fideicomisos que incluso eran privados. ¿Cómo no se van a ir sobre el dinero de los trabajadores? Claro que tenemos preocupación fundada. No hay que comparar ni asumir el tema de los fideicomisos con lo que está pasando ahorita con el instituto. El Senado sí dice que pueden hacer uso de los recursos. Sí lo dice. ¿Sí, Raúl? No lo dice tal cual. Pero hay que ser muy cautelosos. Para dar permisos, toda la corrupción que se genera en eso, sobre todo en lo primero, bonos. Eso dinero es de la administración, de ahí es de donde se pretende que el Infonavit construya. Sin los adjetivos ni de un lado ni del otro. Es que está muy difícil porque cada quien lo interpreta, depende del lado del que esté. Pero que el trabajador sepa que es su dinero, que entró por el lado de los patrones. Mira, es muy fácil. ¿Van a utilizar el dinero de los trabajadores para la construcción? No. ¿Van a utilizar el dinero de los trabajadores para otros fines, para la construcción? No, o sea, no lo van a usar para la construcción. Sí, me explico. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Diferenciar, es muy sencillo. El Infonavit tiene más de 40,000 millones de pesos en su administración, que no son el fondo de los trabajadores, que deriva de 3 fuentes de ingreso del Infonavit: recaudación fiscal, cartera vencida y la emisión de bonos. Eso dinero es de la administración, de ahí es de donde se pretende que el Infonavit construya. Lo que sí es grave, lo que sí es grave es que se toque el fondo de los trabajadores, que eso no se está planteando y es lo que tenemos que ser muy cautelosos. Pero el Infonavit tiene para ejercer al año 40,000 millones de pesos que no provienen del fondo de los trabajadores. Pero son productos de ¿Por qué no se le tiene confianza? Son de las 3 fuentes que yo acabo de mencionar. Me explico, entonces, ¿cómo los vamos a...? ¿Qué dice la reforma? Bueno, pues que las decisiones ahora van a gravitar en los representantes del gobierno y no en los representantes de los trabajadores y los patrones. Creo que todo se puede mejorar. Creo que el problema de la vivienda en este país también pasa por otros sitios. Por ejemplo, la especulación de la tierra, por ejemplo, toda la burocracia que hay para dar permisos, toda la corrupción que se genera en eso, sobre todo en lo primero, en esta parte de la especulación de la tierra. El tema es que ese no es dinero del gobierno, es dinero de los trabajadores. El tema es que las decisiones eran tripartitas y el gobierno actuaba como una especie de fiel de la balanza que se inclinaba hacia alguno de los dos lugares, o patrones o trabajadores, cuando había alguna dificultad. Pero ahora quieren que el señor director del instituto tenga facultades mayúsculas y que además no respondas al Banco de México. Mira, hay que explicarle a los ciudadanos que estas reformas son reformas a leyes reglamentarias. El 5 de febrero el presidente Andrés Manuel presenta una iniciativa de reforma constitucional. Se aprueba la reforma constitucional apenas a finales del año pasado y entonces queda como un derecho humano el hecho de que el Infonavit a los trabajadores pueda brindarles ahora sí una vivienda digna, algo que nunca se cumplió. Pero no estaba la facultad del Infonavit, primero, de construir vivienda y segundo, de que esa vivienda la pudiera arrendar. El derecho a la vivienda eso ya queda. Israel. Sí, pero tiene problema. Concluyo, yo no dejé hablar. O sea, la modificación fue que puede construir. Eso fue en Constitución. Ahorita lo que se está discutiendo es cómo materializas eso en las leyes reglamentarias. Es mentira que ahora el gobierno vaya a tener una decisión prioritaria. En la ley del Infonavit se establece en el artículo 7, que cualquiera puede leer en la reforma, que va a seguir siendo la integración del órgano que es el superior, el órgano más importante del Infonavit, es la Asamblea General. Y después viene el Consejo de Administración. Tanto la Asamblea General... Tanto la Asamblea General como el Consejo de Administración tienen una integración tripartita en donde participa el gobierno. ¿Pero quién tiene el voto de calidad? Ninguno. Tienen el 33, pero permíteme, la representación es de 33% de los trabajadores, 33% del patrones y 33% del gobierno. ¿Quién tiene el derecho de veto? Pregunta Rubén. Sí tiene, por supuesto que el que dirige el Infonavit, él es el que tiene como presidente de la Asamblea. Pero yo creo que lo importante es dejarle claro a la audiencia en dónde estamos y por qué estamos aquí. Cuando el Infonavit inicia, cuando se funda,
podía construir el instituto. Después se reforma y solamente financiaba, lo que hasta el día de hoy el Infonavit hace, financiar la vivienda. Ahora, ¿qué se pretende? Que el Infonavit vuelva a construir viviendas. ¿Cuál es el tema medular de esta discusión? ¿De dónde va a sacar dinero el instituto para construir? Es muy diferente hablar del dinero que tiene la administración y del dinero que le pertenece a los trabajadores. Que además reconoce Lo la que reforma. estamos nosotros proponiendo es que de los 40,000 millones que tiene la administración, no el fondo de los trabajadores, se disponga para la ¿Sí lo dice? construcción. ¿Lo tienes Entonces ahí? es un mito que digamos que se acaba el tripartismo. Claro. A del ver, que ¿por qué dejó Infonavit. de construir? A ver, Nada más esa respuesta. Porque en aquel momento el Infonavit transitó a volverse, si lo viéramos como un banco, se volvió el banco hipotecario más grande del mundo. No, pero ¿qué pasó? Realmente fue rápidamente. porque había en el neoliberalismo, es real, se trataba de que el Estado no tuviera ninguna participación y que todas las ganancias se fueran a particulares. Y además, Eso es lo aquí que sí hizo quiero- que aquí los sí quiero aprovechar. particulares Tú se sabes, Susana, que a mí beneficiaran. no me gusta siempre estar culpando al pasado. No vivo en el pasado. Pero ¿qué sí sucedió de 2000 a 2012? Fue cuando se construyeron viviendas sociales lejos de las ciudades, sin servicios básicos, que le incrementaron el costo Y hay de un la déficit- vivienda hay un a los déficit- trabajadores. Hay un Lo que déficit- sucedió Vamos, es que vamos, se volvieran y hay- viviendas eso- abandonadas donde hay delincuencia. Cierto. Vamos A ver, por Rubén. partes. La primera es, efectivamente, eso pasó de 2010 a 2012, perdón, de 2006 a 2012. 2012. De 2000 a 2012. Efectivamente sucedió. Pero eso no se soluciona con lo que están haciendo. Correcto. Este es un problema de especulación de la tierra, primera. Segunda, ¿por qué dejó de construir el Infonavit? Pues porque esa no era su vocación, era el gobierno haciendo las cosas. Entonces tomó la decisión de que fueran los particulares. Ahora se quiere regresar a lo otro. Nada más te digo que en los últimos 6 años la cartera vencida ha aumentado en el doble en relación a como lo dejó Alejandro Murat. ¿O no es así? Ha aumentado en el doble, ¿eh? Entonces, ¿por qué vamos a confiar que la 4T va a hacer bien las cosas? Para terminar, dicen, oh, es que los órganos superiores son tripartitos, sí, nada más que incluyeron 2 cositas. La primera, el director del instituto ya no se designa por la asamblea, lo designa el presidente. Segundo, tiene veto. Y tercera, los órganos... O sea, el veto es que si no le gusta alguna decisión, va para atrás. Y la tercera es que los órganos que deciden, que son los de auditoría, los de vigilancia, los de fiscalización, eso sí, se puso más contenido del gobierno, sí. Y la tercera, lo que están, o cuarta, la que están aquí diciendo, no dicen iniciativa, la pararon porque se dieron cuenta de la Claro, atrocidad que hay. Todos Por los eso la planes, pararon. Perdón. A ver, ¿lo Rubén. dice o no lo ¿Por dice? qué la pararon? Sí, hay, ¿Por qué la a pararon? ver, de entrada es mentira que las aportaciones vayan a ser utilizadas para eso. La propia No se las reforma, van a artículo llevar, 29, el artículo dice que 29 pueden de la disponer reforma de todos los reconoce recursos, que esas Israel. aportaciones son patrimonio no del instituto, sino de los trabajadores. O sea, nadie O va sea, a tocar expresamente el dinero. dice, Sí, no se artículo puede No la van a 29. manejar los trabajadores. Se reconoce que ese privados, recurso no. Israel. ¿Qué sucede? ¿En qué consiste la reforma? Si me dejan explicarlo aquí los compañeros, consiste en algo bien sencillo. Mejor Que el dime por qué la Infonavit va a crear vivienda cerca de los lugares de trabajo. Eso no dice. Y sí lo dice la No, no reforma. lo dice. Eso viene en la iniciativa, espíritu viene de en la el reforma. propio dictamen. No, es el espíritu. Y además, no, y viene en la reforma. No, pero no dice y, eso. y además dice, claro Bueno. que sí lo dice. Y dice, además, que se van a construir esas viviendas cerca de los lugares de trabajo para que las personas puedan incluso acceder a algo Esa es que ahorita no una existe fantasía. en México. Perdón, que es el arrendamiento social. Es decir, un trabajador, así gane 1,000 pesos al mes, digo, no es así porque el salario mínimo afortunadamente pregunta, está Israel. más alto que nunca, pero Una no pregunta, puede exceder del acéptame una 30% la pregunta. renta. La renta que le va a su cobrar el salario. Infonavit, Mira, así es, va a lo ser el que- 30%, lo que no no, se puede- no Acéptame superior al una 30% pregunta, ¿por del qué lo salario, pararon? y al Deja- final se le va a permitir comprar esa vivienda. ¿Por qué lo pararon? ¿Por qué pararon? ¿Qué perdón? La discusión, la aprobación. Si estaba tan No, bonito. hay que hacer ahora una reforma porque había un artículo transitorio que decía que se tenía que implementar antes de que concluyera el 2024. Ese artículo transitorio, por supuesto, que Mira, se va a tener eso que es lo único que modificar. van a Lo único modificar. que Yo creo que Lo que ese es no- uno de los puntos que se tendría Pero no que es lo modificar. único que van a cambiar. No sé, vamos a ver la Azucena, discusión. Lo que no se puede A ver. confundir es lo que se legisla con lo que se quiere.
Lo que dice la reforma no es lo que explica Israel. Yo puedo acompañar las intenciones de Israel. No, Estoy de lo acuerdo dice que del Emilio, 2000 ¿dónde? al 2012 hubo una planeación inmobiliaria del desastre. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la propuesta que tiene Morena no resuelve sus problemas. Al contrario, lo que hace es darle el control gubernamental en distintas áreas clave, fomentando la opacidad y disminuyendo los controles. ¿Y cuál es el problema? Si se fueron sobre los fideicomisos que incluso eran privados, ¿cómo no se van a ir sobre el dinero de los trabajadores? Claro que tenemos preocupación Quisiera fundada. a Rubén, Por favor. y también Y a hacerme Emilio. una réplica de Emilio. A ver, no hay que comparar ni asumir el tema de los fideicomisos con lo que está pasando ahorita con el instituto. Y ahora, ¿por qué se frena la discusión de esta iniciativa? Primero, porque ya habíamos concluido el periodo ordinario de sesiones. Segundo, y hay que reconocerlo, porque el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, fue sensible y dijo, no vamos a un extraordinario y esto requiere un análisis profundo. Qué bueno. Derivado del análisis de esa minuta que recibimos, ya podremos platicar de los cambios que vayamos a hacer. ¿Cuál es la posición que yo vengo a exponer a esta mesa? Es, tenemos que garantizar que no se toque el dinero del fondo de los trabajadores, que se disponga del dinero de la administración y que se respete el tripartismo Y va a del quedar instituto, que es una de las... expresado. ¿Y Es que eso lo con lo que dice. votó el Senado está garantizado? Claro, hay un artículo del 41 Yo quiero bis. hablar de lo que votamos nosotros Perdón, en la Cámara de pero Diputados, aparte, y por eso mira, hay que permíteme frenarlo. nada más darles este dato. El artículo 41 bis de la reforma dice el presupuesto del Infonavit no podrá exceder del 0.55% de los activos totales que administra, incluido el presupuesto de la empresa filial. No, sí, o sea, es claro que sí, el presupuesto del Infonavit no puede ser superior al 55%, bueno. y además se va a crear una empresa filial, Carnal, que es eso la que se va a dedicar El a presupuesto. la Eso y ahora, estar explicando lo inexplicable. no, permíteme, pues déjame hablar, Emilio. A ver. La Asamblea y el Consejo General Eso del 55%, elaboran ¿qué significa? el plan, Ajá. a ver, voy para allá, elaboran el plan de trabajo e incluso son los que aprueban las inversiones. Es decir, los trabajadores y los, Si no está de los acuerdo el presidente, patrones los veta. son del los que Consejo de determinan Administración. si se aprueba o no los planes de inversión del propio Infonavit. Entonces, ahí está garantizada No, hombre, también no, la rompen el voz sentido tanto del tripartita. sector Y sí, patronal a como de los la trabajadores. propuesta que votó el Senado sí dice que pueden hacer uso de los recursos. Sí lo dice. ¿Sí, Raúl? No lo dice tal cual. Pero hay que ser muy cautelosos. No lo hay dice, que ser por ahí. muy No lo cautelosos dice, en el análisis. Es que no lo dice así. Pero tampoco dice lo contrario, No, pues. o sea, y eso es es lo que que se va a buscar. exactamente, o Muy sea, bien. el tema es cómo lo interpretas, Eso porque es es lo muy que se fácil va a venir a buscar, decir que quede aquí, claro. es venir a decir Pero aquí, no Emilio, pagaron por eso eso, dice, Raúl, eso es bueno. Se no hay que dejar ninguna duda de que no se puede disponer del dinero de los Muy trabajadores. bien. Claro. Regresamos con las conclusiones. Está muy bien.